porque lo voy a grabar. Bien, perfecto. Como les decía, em, lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con este recorrido que nosotros venimos haciendo eh, para repensar más que nada nuestras prácticas áulicas, como dije, nuestras prácticas didácticas, nuestras prácticas pedagógicas, no solo desde una mirada desde las ciencias sociales, sino también desde una mirada transversal. Como dije, no quiero ser reiterativa, pero sí es importante mencionarlo. Trabajamos con diferentes actores sociales, diferentes especialistas que abordan eh, la temática de la interculturalidad y específicamente la afrodescendencia o las culturas afros desde diferentes aristas o especialidades o miradas, como nosotros nos llamamos, diferentes miradas. Nosotros decidimos y nos abocamos a la investigación también de estas temáticas porque entendemos que hay una gran vacancia en relación al reconocimiento y visibilización de las culturas afro, a ese imaginario, ¿no? Colectivo que sigue o que perdura, si se quiere, en la actualidad y que ha sido como un eje dentro de los diseños curriculares y también dentro de ese, como dije, imaginario colectivo, de que aquí no hay negros, no hay descendientes, no hay afros, que los afros o los descendientes de personas esclavizadas existen en otros territorios o en otras regiones de Latinoamérica. Bueno, nosotros venimos no solo nosotras, porque no somos las primeras en absoluto, solo recogemos y continuamos con el trabajo de un montón de personas que trabajan y han trabajado esta temática, como por ejemplo la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana, que ya les voy a comentar más o menos, pero también con un compendio de estudios e investigaciones vinculadas a lo afro. Digo, pero nosotros tomamos esto como una vacancia, como docentes que somos, porque entendemos también que poder repensar las culturas que nos atraviesan, bueno, la cultura afro estaba relegada de alguna manera u otra, inclusive dentro del diseño curricular, a momentos anecdóticos o a situaciones muy vinculadas a la trata esclavista, casi con exclusividad. Em, Tenemos como tres grandes objetivos como equipo, como grupo de coordinación. Uno es concientizar a la sociedad santafesina de la necesidad de problematizar acerca de nuestras raíces culturales, no solo pensar que nuestras raíces están vinculadas a lo indígena, a lo blanco europeo o también a las inmigraciones, sino también los aportes de las culturas afrodescendientes en toda la cultura argentina. Otro objetivo importante para nosotros y es eje fundamental es el fortalecimiento de la lucha por la ampliación y el reconocimiento de los derechos de los afroargentinos y afroargentinas, entendiendo también que han sido tiempos y sectores muy vulnerados en relación a cómo se han abordado sus, sus derechos y sus prácticas culturales y tradicionales. El otro objetivo que nosotros perseguimos, o por lo menos intentamos perseguir, es el revisar, como dije anteriormente, nuestras prácticas pedagógicas y didácticas, fundamentalmente en ciencias sociales, pero de manera transversal, para que contribuyan a la visibilización, al reconocimiento y a la promoción de las diferentes culturas, no solo de la cultura afro, por supuesto, sino de las diferentes culturas que existen, están en nuestra urdimbre social, tanto local, regional, como también nacional. ¿Voy muy rápido? No. Bien. Bueno. Todo esto que les dije anteriormente acerca de cuáles son nuestros objetivos, por qué es importante comentarles a ustedes esto, eh, tiene que ver con que, bueno, con algo que dijo Mirta y algo que también dijo Analía, que tiene que ver con la lucha, que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con el reconocimiento de las
las igualdades de las culturas en general. Voy a ser sencilla en este sentido. Nos posicionamos desde cuatro perspectivas que voy a brevemente a comentar, porque luego en las clases sucesivas o en los encuentros sucesivos, mis compañeras van a ahondar un poco más que nada en la explicación conceptual, ya que esta clase o este encuentro yo me voy a enfocar más que nada en poder pensar específicamente prácticas áulicas, prácticas pedagógicas. Pero bueno, el primer eje o el primer fundamento en el cual nosotros, digamos, nos basamos nuestras capacitaciones tiene que ver con una perspectiva intercultural y de pensamiento decolonial. Cuando hablamos de pensamiento decolonial, hablamos de aquel compendio de ideas, de filosofías, de formulaciones teóricas y epistemológicas desde el sur, o perspectivas desde el sur. ¿Qué significa eso? Perspectivas desde Latinoamérica, que posiciona a Latinoamérica, a los pueblos, con su palabra, con la manera propia de ser protagonistas, corriéndonos de esa mirada europeizante, de esos conceptos eurocéntricos, nombrándonos, renombrándonos, repensando, problematizando y analizando los procesos sociales, históricos y culturales desde una mirada protagonista, donde también hay un montón de pensadores y de filósofos, como por ejemplo Enrique Dussel, que es bueno, Buenaventura y demás, que no quiero ahondar en esto, sino mis compañeras en la próxima, en la tercera creo, o en la segunda, no me acuerdo, van a poder hablar muy bien de estas cuestiones teóricas, pero sí puntualmente nos posicionamos desde acá, desde el sur, de la perspectiva de paradigmas desde el sur. Otra perspectiva es la perspectiva étnico-racial y antirracista. La otra perspectiva tiene que ver con una perspectiva interseccional, que es un concepto de Kershaw, que es una jurista y militante afrodescendiente norteamericana. Eh, una perspectiva de género, una perspectiva feminista y una perspectiva, por supuesto, en la educación sexual integral. Y por último, pero no menor, una perspectiva basada en derechos humanos. Y esto tiene que ver con que basamos nuestras capacitaciones y nuestras exposiciones y la manera que tenemos de abordar las propuestas o los diferentes trayectos formativos en relación a todas las convenciones de derechos humanos, el compendio legal que nosotros tenemos felizmente en la Argentina, que tiene que ver con la Ley Nacional de Educación, que tiene que ver con la ley ESI, que tiene que ver con la ley Micaela, por ejemplo, que tiene que ver con la ley 26.852, que es la ley que reconoce el Día Nacional de los Afroargentinos y Afroargentinas y de la cultura afro, que dentro de dos artículos, en el primero reconoce que el 8 de noviembre es el Día de los Afroargentinos y Afroargentinas en conmemoración a María Remedios del Valle. Y en el otro artículo, que aquí es también lo que nos convoca, dice que a través del Consejo Federal de Educación y los ministerios de las diferentes jurisdicciones del país, contenidos vinculados a la cultura afro y afrodescendientes deben de impartirse en todos los niveles educativos. Por tal, no solo el argumento o un argumento vinculado en la convicción del respeto y hacer respetar los derechos humanos, sino también una cuestión vinculada a lo legal. Digo esto porque también yo trabajo en escuela de gestión privada también, en algunas ocasiones ha sucedido que la letra de la ley es la que nos tiene que acompañar y es quien nos da el argumento y el fundamento para poder también eh, plantear cuáles son las posturas y qué es lo que se tiene que dar, por ejemplo, en relación a la ESI, en este caso, o en relación a derechos humanos.
No sé si se entiende lo que digo. La ley o el compendio de leyes que tenemos es importante reconocerlo, es importante entender, por ejemplo, que también nosotros acá en la provincia de Santa Fe tenemos la adhesión a esa ley, a la ley 26.856, una adhesión que habla de que el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe tiene que efectivamente realizar formaciones en servicio en relación a las culturas afrodescendientes y también incorporarlas en los diferentes diseños curriculares, no solo del nivel primario secundario, sino también de los niveles formativos, ¿no? De los diferentes profesorados, por ejemplo. Bien. Explicando todo esto y comentándoles eh, cómo trabajamos en equipo, voy a hacer un punteo de lo que vamos a abordar hoy en este encuentro, ya metiéndonos en el encuentro del día de hoy. Uno de los primeros temas que a mí me interesa es esta idea de decolonizar la mirada. Una introducción al pensamiento decolonial y antirracista. Cuando hablamos de decolonizar la mirada, tiene que ver con esto, con corrernos de esa mirada tradicional, que no porque hemos sido o somos, a ver, ¿qué quiero decir? No porque lo tengamos de una manera incorporada a propósito, sino porque nuestras matrices pedagógicas, nuestras matrices emocionales están vinculadas a lo que hemos aprendido desde una mirada europea, digamos. La propuesta que yo les hago, que les hago a todos, que les hacemos, tiene que ver con esto, con permitirnos corrernos un poco y decolonizar la mirada. El otro punto que vamos a abordar es el compromiso ético, político, social y cultural acerca de las decisiones pedagógicas que tenemos o que tomamos en relación a nuestras prácticas escolares, ¿no? El otro punto que me interesa que charlemos es el diseño curricular y el currículum oculto en relación a la diversidad. El otro es el discurso escolar como creador de realidad, la pervivencia de discursos y prácticas escolares discriminatorias. ¿Cuánto decimos? ¿Cuánto no decimos? ¿Qué implica lo que decimos? ¿Qué no implica lo que decimos? ¿No? El lenguaje como creador de realidad. Y el último, pero no menor, el recursero blanco en contraposición al recursero decolonial. Recursos usamos habitualmente para poder pensar o para poder llevar al aula una temática afro, por ejemplo? Es un recursero blanco. Cuando hablamos del recursero blanco, ¿de qué hablo, no? Bien, ¿me van siguiendo? Porque esto de hablar sola por ahí me pone como, me enredo. Está bien, Salo, va bien. Bien, bien. No sé cómo también voy de tiempo. Primero mostrarles acá lo que ven es un afiche de Joana Palmeiro. Hace unos años atrás en Buenos Aires se hicieron un montón de afiches eh, que se pegaron por un montón de espacios y también se trabajó mucho en los museos. Y bueno, tiene que ver con esto que nosotros trabajamos, de colonizar la mirada. Y la escuela tiene una mirada que es normalizadora, esto lo sabemos, no es novedad, pero la propuesta es corrernos y tratar de tener una mirada más decolonial, una mirada con una perspectiva intercultural, una mirada diversa o que mire hacia la diversidad. Entonces, yo lo que propuse, digamos, es trabajar un autor que seguramente ustedes lo conocen, se llama Pablo Gentili, y hay en una ponencia que él presenta en la Universidad de Río de Janeiro, con el título
este que está aquí, que es la exclusión en la escuela, el apartheid educativo como política de ocultamiento. La introducción, que es muy breve, que se las voy a leer muy breve, pero tiene un impacto muy importante. No, les prometo que no son más de 2 minutos y medio. Y no es casual que haya puesto estas imágenes de pies de niños, ¿no? Así que las invito a escucharme un poquito, que prestemos atención. Vuelvo, es la introducción que hace Pablo Gentili en una ponencia que da en el 2010 allá en la Universidad de Río de Janeiro. Dice así: un zapato perdido. Aquella mañana decidí salir con Mateo, mi pequeño hijo, a hacer unas compras. Las necesidades familiares eran básicas, como casi siempre: pañales, disquet, el último libro de Ana Miranda y algunas botellas de vino argentino difíciles de encontrar a buen precio en Río de Janeiro. Luego de algunas cuadras, Teo se durmió plácidamente en su cochecito. Mientras él soñaba con alguna cosa probablemente mágica, percibí que uno de sus zapatos estaba desatado, casi cayendo. Decidí sacárselo para evitar que en un descuido se perdiera. Pocos segundos después, una elegante señora me alertó. «Cuidado, su hijo perdió un zapatito». «Gracias», respondí, pero yo se lo saqué. Algunos metros más adelante, el portero de un edificio de garage, de sonrisa tímida y palabra corta, movió su cabeza en dirección al pie de Mateo, diciendo en tono grave: «¿El zapato?». Levantando el dedo pulgar, en señal de agradecimiento, continué mi camino. Antes de llegar al supermercado, doblando la esquina, Elizabeth, una surfista igualmente preocupada por el destino de el zapato de mi hijo, me dijo: «Mané, tu hijo perdió la sandalia». Levanté el dedo nuevamente y sonreí agradecido, ya sin tanto entusiasmo. En el supermercado pasó lo mismo con otra persona. La preocupación de las personas por el paradero del zapato de mi hijo, aunque insistente, le brindaba un toque solidario a la tarde. Sin embargo, una vez, a resguardo de los llamados de atención, comenzó a invadirme una incómoda sensación de malestar. Río de Janeiro es, como cualquier otra gran metrópoli latinoamericana, un territorio de profundos contrastes, donde el lujo y la miseria conviven casi de forma armoniosa. Mi desazón era quizás injustificada. ¿Qué hace el pie descalzo de un niño de clase media? Motivo de atención y circunstancial preocupación en una ciudad en donde centenas de niños están descalzos, brutalmente descalzos. ¿Por qué? En una ciudad con decenas de familias viviendo a la intemperie, el pie superficialmente descalzo de Mateo llamaba más la atención que otros pies cuya ausencia de zapatos es la marca inoculable de la barbarie que supone negar los más elementales derechos humanos a millares de individuos. La selectividad de la mirada cotidiana es implacable. Dos pies descalzos no son dos pies descalzos. Uno es un pie que perdió un zapato. El otro es un pie que simplemente no existe. Nunca existió ni existirá. Uno es el pie de un niño. El otro es el pie de nadie. La selectividad de la mirada temerosa es implacable. Dos pies descalzos no son dos pies descalzos. Uno es el de un niño, el otro es el pie de una amenaza. Bien. ¿Por qué traigo a Pablo Gentili y por qué arranqué con este texto que es bastante movilizador? Bueno, porque una de las cuestiones que por ahí em, nos convoca cuando pensamos en la interculturalidad es pensar que las culturas o los sectores populares
o pensar a las culturas populares o a los sectores populares casi con un ánimo de pobreza, con una mirada que algo falta. Y acá lo que venimos a decir es todo lo contrario. El pensamiento decolonial es esto, posicionarnos desde una mirada diferente, de una mirada protagonista. Las comunidades originarias y las comunidades afrodescendientes tienen muchísimo más para decir que lo que dicen aquellos acerca de ellas mismas, ¿sí? Tienen mucho más para decir acerca de cómo se construyen y se han construido en el tiempo y en la historia. Por eso, la selectividad de la mirada de la que habla Gentili tiene que ver con esto. ¿Qué vemos cuando vemos lo otro? ¿Qué vemos cuando vemos a los otros? ¿Qué tiene que ver todo esto con las culturas afrodescendientes y las culturas eh, indígenas o pensar en la interculturalidad? Tiene que ver con pensar en las formas de exclusión. Y una de las formas las cuales nuestros diseños curriculares, no solo de la Argentina, sino también de Latinoamérica, han pensado a las culturas afrodescendientes y a las culturas indígenas, por ejemplo, con una idea, como dice Castells, una teoría de Robert Castells, una idea de exclusión incluyente. Esto implica una aceptación de los excluidos al sistema de los incluidos. ¿Quiénes serían los incluidos? Acá otra pregunta, ¿no? Pero en condiciones de inferioridad, de subalternidad, de jerarquizado. Digo, traigamos esta idea a el sistema educativo. ¿Cómo pensamos a estas culturas? ¿Qué mostramos de la cultura? ¿Qué enseñamos? ¿Sí? ¿A quiénes enseñamos? Bien. Yo dejo más preguntas que certezas, esto ya se darán cuenta. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con los ámbitos educativos, el racismo, la interculturalidad y las culturas afro? Bueno, todo. Y se nos prende fuego, porque tiene que ver con todo, porque nos hace repensar efectivamente qué es lo que estamos planteando. Entonces, ¿cómo abordamos acciones pedagógicas desde una mirada decolonial y antirracista? Y de antemano le digo que no tengo ninguna receta, ninguna. Solamente es la propuesta para poder pensar, que pensemos juntos, que pensemos juntes, otras maneras de pensar acciones pedagógicas y didácticas en el aula, en la escuela, en los espacios culturales donde habitamos. Hay diferentes puntos que nos acercan a poder pensar estrategias antirracistas, decoloniales en relación a las prácticas educativas. Una es teniendo un compromiso ético, político, de las decisiones pedagógicas que tomamos. Y eso tiene que ver con que eh, las decisiones que nosotros tomamos están muy vinculadas a esto me parece que es indefectible, ¿no? Que esto no podemos corrernos del lugar, tiene que ver con el rol que ocupamos como formadores, inclusive como agentes del Estado, ¿sí? Somos docentes, somos profesores, por tal hay una responsabilidad en relación a lo que nosotros también enseñamos, decidimos y llevamos al aula o llevamos a las escuelas o llevamos a los espacios educativos y culturales en el cual nos desarrollamos. Y no desde una mirada idealista, y acá si lo pueden leer lo veo, no desde una mirada idealista. A ver, el idealismo por el idealismo mismo, no, sino desde una convicción de que la educación es una herramienta de emancipación de los pueblos, y lo digo así, como muchos de los que estamos acá lo entienden. Si la educación es una herramienta de emancipación, por tal, nosotros como formadores, docentes, debemos de tener también
una responsabilidad sociocultural, ética para nuestros alumnos, alumnes, para las familias, para la comunidad educativa, para la urdimbre social que en las cuales habitamos, etcétera. Eso tiene que ver con, no solo con ese compromiso, tiene que ver con reconocer y bregar por derechos, por las prácticas culturales, por las raíces, por las percepciones, las cosmovisiones, los deseos, las historias de las culturas o de las personas que pertenecen a diferentes culturas eh, o a las diferentes culturas que nos conforman. Bien. Otra pata, si se quiere, además del compromiso ético, es el repensar los diseños curriculares. Em, no quiero ser reiterativa porque seguramente muchos de nosotros y de nosotras lo sabemos, pero bueno, la matriz em, de nuestros sistemas educativos, digo nuestros sistemas educativos porque no solo es el argentino, sino los sistemas educativos latinoamericanos, tienen una matriz absolutamente eurocéntrica. Esto significa que todos los procesos sociohistóricos que se estudian o que están dentro de las currículas o de los diseños curriculares tienen un discurso, una manera de abordarse desde una mirada eurocéntrica, ¿no? Y la mirada latinoamericana relegada. Anio Coroloango, Anio Coroloango es una profesora, es afro, sí, afrodescendiente. Dice en un artículo que no les dije anteriormente, pero ya subimos a la plataforma en los diferentes encuentros la bibliografía que vamos a utilizar en cada encuentro. Tanto el de Pablo Gentili como este recorte que les comparto ahora de Ani Ocoroloango, como las demás citas están eh, en la plataforma del instituto, que la pueden consultar porque ya están subidas. Vuelvo. Ani Ocoroloango dice puntualmente, y algo que es claro, el currículum escolar en Latinoamérica ha difundido una visión eurocéntrica que, a través de la negación y el avasallamiento de las culturas no hegemónicas, ha contribuido a sostener la desigualdad étnico-raciales, la exclusión, el racismo epistémico presente en nuestras sociedades. ¿Qué significa el racismo epistémico? También es algo que después van a desarrollar mis compañeras, pero para que lo sepamos. El racismo epistémico es dentro de las academias, ¿sí? Dentro de la formación de formadores, la idea de la enseñanza está atravesada por la discriminación y el racismo hacia estas culturas que no son hegemónicas. Por tal, el discurso académico está vinculado es un discurso blanco, si se quiere, entre comillas. Ese es el racismo epistémico, palabras más, palabras menos. Y nosotros dentro de los diseños curriculares, los diferentes diseños curriculares, digo esto con conocimiento de causa porque hemos tenido la oportunidad de ser convocadas cuando se estaban reescribiendo los diseños curriculares acá en la provincia de Santa Fe. Una de la convocatoria que nos hicieron tenía que ver con esto. Bueno, cómo pensamos a las culturas afro o desde una mirada intercultural y transversal o cómo repensamos los diseños curriculares en relación a esto. Em, que bueno, que después por cuestiones de conocimiento público, político, esos diseños curriculares quedaron truncados. Pero digo, las matrices de los diseños curriculares son absolutamente eurocéntricos y están absolutamente plagados de racismo epistémico. ¿Sí? Bien. Otra cuestión que sobresalté acá dice, la estructura sociohistórica de discriminación de los sistemas latinoamericanos, sistemas educativos latinoamericanos, tanto en sus diseños curriculares, disposición de los espacios, recursos, rituales,
discursos, representaciones, así como el acceso y la permanencia en las escuelas, sostienen, enseñan y conforman mandatos educativos y culturales reproductores de exclusión y racismo. Y no solamente hablamos de comunidades culturales diversas, sino también hablemos de, no sé, de las comunidades LGTB. ¿Sí? No, no hay. La escuela sigue siendo un espacio en el cual, si bien hay espacios de resistencia, por supuesto, la escuela como tal, su sistema como tal, sigue siendo un sistema que, bueno, excluye la exclusión incluyente de las que yo les dije anteriormente, y es un desafío que nosotros tenemos. Bien, sigo con ejemplos. Enrique Dussel dice, las historias que se ven en los diseños curriculares o que se enseñan en las escuelas. Las historias de las comunidades indígenas y de las comunidades negras como hechos anecdóticos, ¿sí? En esos ejemplos de mm, los actos escolares donde vemos a las mazamorreras o a los chiquitos o las chiquitas eh, representando a las mazamorreras, por ejemplo, pero, o dibujando a los niños más pequeños en el nivel inicial, haciendo que pinten o que se caractericen como una negra. eh, y no podemos, o se aborda muy poco por ejemplo, en las resistencias de las comunidades afro en la época colonial, ¿sí? O de los quilombos, que los quilombos, el quilombo era un espacio de reunión y de resistencia, y no tienen la connotación negativa que nosotros les decimos, que nosotros generalmente, o que muchas personas tienen, quilombo como algo negativo, ¿no? Que en realidad originariamente quilombo viene como un lugar de reencuentro, un lugar de resistencia. Otra pata más, además de pensar del compromiso ético y político y de repensar los diseños curriculares, está pensar los discursos pedagógicos. ¿Qué decimos cuando decimos? Dime lo que dices y propones y te diré cómo discriminas. Un poco fuerte, pero es muy visible que dentro de las aulas en relación bueno, porque el adulto que está a cargo tiene un vínculo asimétrico con esos, en este caso, bueno, pensé en menores, pensé en niños y adolescentes, pero el docente tiene un vínculo asimétrico con los estudiantes, por tal ese vínculo asimétrico es un vínculo de poder y lo que dice, lo que decimos, el lenguaje, las palabras, ¿sí? Los conceptos que utilizamos generan realidad. Y esto no lo digo yo, sino lo acuña Michel Foucault, que dice que en toda sociedad la producción del discurso está controlada, seleccionada, redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y terrible materialidad. ¿Qué significa esto? El discurso del dominador es el discurso que prevalece. Entonces, es muy difícil dentro inclusive de las aulas que los discursos decoloniales, ¿sí? puedan colarse cuando solamente quedan las voluntades de los docentes. Por eso es tan importante este tipo de formaciones. Por eso es tan importante que podamos repensar, bueno, ¿qué pasa en el currículum? ¿Sí? Para que seamos muchos más, por supuesto, ¿no? Y para que entendamos que el discurso hace realidad. Y puse acá, no sé si se lee bien, pero es un Twitter del 2023 de el Día de la Diversidad Cultural, pero que la actual vicepresidenta compartió como el Día de la Hispanidad y puso Feliz Día de la Hispanidad, un día como hoy sucedió una de las epopeyas importantes de la historia de la humanidad. Se avistaban las tierras del continente americano y dos culturas se unían en la hermosa mixtura que es Hispanoamérica. Orgullo por ser hija de esta fusión. El discurso hace realidad.
fusión, se dio sincretismo después, después digo, después de la llegada de los europeos, y fue un sincretismo forzado, entre otras cuestiones que podemos discutir. Digo, lo que se dice hace realidad Portal es importante para poder tener un discurso argumentado, lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver, que voy a desarrollar con la historia investigada. No es solamente cambiar las palabras, sino también, bueno, qué palabras decimos en relación a cómo se dicen. Repasando, y no tengo ni idea cómo voy de hora, Mirta. Vos andás diciendo. Vas bien, Unos vas bien, 10 y tranquila. 25. Ujú. Ah, bueno, gracias. Bueno, y repasando. Repensar y revisar los currículum, perdón, los diseños curriculares, los NIC, los NAP, el recursero blanco, que ahora vamos a hablar un poquito sobre el recursero blanco. Desaprender los discursos tradicionales, conceptos eurocéntricos, eurocéntricos y norteamericanos puse acá, ¿no? ¿Sí? No solo como definiciones teóricas, sino como lenguajes que tienen connotaciones discriminatorias, negro, indio, quilombo y un montón más, hecatombe, por ejemplo. Reaprender, problematizar y construir conceptos desde el pensamiento decolonial. Descubrimiento, esclavo, encuentro, libertad, tradición, espacio, naturaleza, explotación. ¿Cómo pensamos esos conceptos desde un pensamiento decolonial? Y hay un ejemplo que yo trabajo siempre, no solo con mis alumnos de nivel secundario, porque yo doy el proceso de conquista y colonización en segundo año del nivel secundario, o sea, veo todo lo que es la llegada de los europeos a América. Y una de las cuestiones que trabajamos mucho es esto, puntualmente, y los chicos quedan, em, el concepto de esclavo. Y yo les digo, o trato de posibilitar para que podamos dialogar con los chicos. No es lo mismo decir esclavo que decir persona esclavizada. Porque si yo digo persona esclavizada, estoy dándole entidad a un ser humano que perdió derechos y que es o que fue mercantilizado como un objeto. Si yo digo esclavo, la connotación directa es de ser un objeto. ¿Cómo cambia la idea de poder utilizar otros conceptos y otro tipo de lenguajes? Lo mismo que con encuentro, lo mismo que con comunidad, lo mismo con naturaleza, con descubrimiento, ¿sí? Discutir, problematizarnos un poco, incomodarnos un poco en relación a pensar, por ejemplo, descubrimiento de América, no, encuentro tampoco, ¿sí? Pero eso no solo se hace, eh, insisto con esto, no solo es una cuestión de cambiar la palabra, sino es una cuestión de poder pensar etimológicamente, filosóficamente inclusive los procesos históricos. Y eso tiene que ver con la historia investigada, que es algo que, por ejemplo, Marcelo Andelique aborda en un texto cortito, muy interesante, que también lo colgué, que dice que, qué profesores de historia requieren las aulas, algo así se llama. Eh, no se circunscribe solamente a pensar profesores de historia, sino también a qué tipo de docentes en relación a pensar las ciencias sociales se requieren en un aula. Y una de las cuestiones que dice, bueno, tiene que ver con esto. Eh, lo que hacemos en el aula es historia investigada también. Y la investigación en el aula hace esto, hace construcción de conceptos, hace revisión de procesos históricos que parece que son procesos que están acabados, todo lo contrario. Los procesos históricos son inagotables. Son inagotables en la medida de que las nuevas generaciones se vayan haciendo nuevas preguntas. Y por tal esas nuevas preguntas van a generar diferentes interrogantes y diferentes herramientas que van a traer nuevas cosas para vislumbrar ese proceso histórico. Pero bueno, eso se trabaja a través
de la investigación. Bien, esperen que me tomo un mate. Em, Uno de los puntos que han sido muy discutidos y que se discute todavía acerca o sea, yo puedo tener un recorte temático, por ejemplo, puedo hablar o me interesa hablar de las culturas afro, pero ¿qué recurso utilizo? Lo que saco en los manuales, en Pinterest. ¿Qué hago? Bueno, primero identificar el recursero blanco. ¿Qué es un recursero blanco? Son los recursos que muestran en este caso, el ejemplo de una temática afro, mirada desde una mirada europea o norteamericana. Por ejemplo, trabajar la cultura afro solamente desde la trata esclavista. Se puede trabajar la cultura afro de miles de maneras. Esto no quiere decir que no se trabaje la trata esclavista. Se trabaja la trata esclavista y a la vez se trabajan las resistencias. A eso es a lo que voy. Ese es un recursero de colonial. Trabajo las resistencias. No sé, dentro de los procesos latinoamericanos, de emancipación latinoamericana de principios del siglo XIX, eh, ver la revolución haitiana, la primera revolución latinoamericana de negros, lo llevaron a cabo negros. No se ve eso. Te muestran la imagen del barco negrero y nada más. No voy a entrar en los actos escolares, que esto es uno de los temas que van a abordar mis compañeras, que tiene que ver con las efemérides, pero no quiero dejar de tomar que dentro del recursero blanco o de cómo se ha pensado tradicionalmente la representación de las culturas afro, tiene que ver con el blackface, por ejemplo. Que el blackface es una práctica por la cual las personas blancas se disfrazan de negros, tiñendo su piel, exagerando sus rasgos, em, que se le atribuyen a personas afrodescendientes. Digo, se le atribuyen porque no todos los afrodescendientes tienen las mismas características, características fenotípicas, ¿sí? No todos los afrodescendientes son negros. Hay personas que fenotípicamente tienen otros colores. Entonces, esta idea del blackface es parte del recursero blanco. Y acá nadie está diciendo que los chicos y las chicas no se diviertan, no se monten, no vivan en los actos escolares y se diviertan. No, estamos diciendo que se puede hacer todo eso representando a la cultura afrodescendiente como es representada. Otro ejemplo del recursero blanco. Y acá ya me retrotraigo un poco más cuando yo era chica, que mi abuelo me traía todas las revistas Villiquen y que sigue dando vueltas, porque, por ejemplo, nosotras damos en el nivel superior en los diferentes profesorados. Mis compañeras dan en didáctica de las ciencias sociales y cuando se pide que los alumnos hagan alguna planificación en relación a algún proceso histórico, bueno, no. Nos encontramos con algunas de estos recursos. O sea, no es solamente de 1999, digamos, no es de hace 25 años atrás. Perviven, están, ¿sí? Y no lo digo de una manera eh, para que nos sintamos culpables, todo lo contrario, sino para que observemos que aún siguen estando y aún siguen existiendo. Esto éramos los que consumíamos nosotros, ¿sí? Sí, una predisposición acá. Esto también es discurso, esto también es discurso. Bueno, lo que les decía de Pinterest, por ejemplo, digo, Pinterest, pues esto lo saqué de Pinterest, ¿eh?
que se muestra la benevolencia, ¿no? de estas comunidades. Insisto, nadie está diciendo que nuestros chicos, nuestros niños, nuestros adolescentes no puedan disfrutar, no puedan, en términos cognitivos, dibujar, etcétera, pero sí se pueden hacer otras cosas. O por lo menos que no tengan estos discursos que no tienen nada que ver, unido en el respeto, ¿sí? O aceptar la diferencia es valorar la humanidad. Bien, para poder romper todo esto tenemos que, lo que decía anteriormente, que me había adelantado, era el tema de la historia investigada. Vincularnos y nutrirnos de conocimientos, de narrativas culturales e investigaciones. ¿Esto qué significa? Bueno, empezar a investigar, empezar a ver qué hay. Y hay un montón, no solo de producción académica, sino también hay un montón de recursos que ahora les voy a compartir para que podamos ver. Por ejemplo, estas son pinturas históricas. Una del Candombe Federal, que está rosa ahí. Sí, el libro de Chirimbote de María Remedios del Valle. Nosotros trabajamos también con, por ejemplo, Julia Broguet en una de las capacitaciones que hicimos. Ella hizo un libro, es autora de un libro que se llama Rosalía y el revés de las cosas. Es de la ciudad de Santa Fe. Habla acerca o trabaja la temática afro en relación a una niña afro que habita en Santa Fe durante la época colonial, desde una perspectiva afrocentrada. Y es de aquí, es un cuento, ¿eh? Para infancias. Poder pensar, por ejemplo, la biografía de María Remedios del Valle. Acá puse una imagen, pero por ejemplo, la plataforma del instituto subí, por ejemplo, historietas que han sido ganadoras que hicieron alumnos. De hecho, si ustedes, bueno, ahora tengo que volver muy atrás, pero la figura que nosotros usamos y con la cual nosotros nos identificamos como equipo de miradas afro es el dibujo de un alumno, un ex alumno, porque ya pasaron algunos años, de Guadalupe, cuando ella abordó, dentro de la temática de las independencias latinoamericanas, abordó a María Remedio del Valle y realizaron diferentes dibujos, un chico de cuarto año, una María Remedios del Valle distinta. Y es nuestro logo, no está bien decir, pero es nuestra identificación. También podemos tomar poesías, poemas. También podemos trabajar, por ejemplo, un libro de... Estoy dando ejemplos del recursero de Colonial. Digo, existe. No solo que existe, sino también que lo podemos crear. El ejemplo de Afroplatinas salió hace muy poquito. Tuvimos la oportunidad hermosa también de participar. El libro que tiene un compilado de poemas, de experiencias, de relatos, que lo editó Legüera Cartonera, por ejemplo, que se llama Hermanas, que lo hicieron mujeres afro de todo el país. Está también, y seguro que lo conocen, la producción del audiovisual, no es un audiovisual, tiene diferentes capítulos negros, que lo produjo Litus, que es la productora del canal de la Universidad Nacional del Litoral, que es santafesino, que trabaja o que está desarrollado con docentes e investigadores de la ciudad de Santa Fe, en el Museo Histórico de la provincia. Habla acerca de también, por ejemplo, acá que les muestro acerca de las cerámicas. Em, También trae
a Lucía Molina, una referente de la casa indo-afroamericana Mario Luis López, que hace más de 40 años que está trabajando en la ciudad de Santa Fe. Digo, ¿podemos pensar un recursero de colonial? Sí, podemos. ¿Existe? Existe. ¿Podemos construirlo? Absolutamente podemos construirlo. Otros ejemplos en relación a la danza, en relación a la música, en relación a las resistencias, por ejemplo. La imagen que yo les comparto acá tiene que ver con los trenzados que hacían mujeres eh, en diferentes ocasiones en las subidas para trazar caminos de vuelta o de vueltas para no perderse o guardando semillas, por ejemplo. Em, Local, volvemos a lo local, las comparsas, los negros del sur, em, la comparsa del negro Arigós, pensar en los movimientos, pensar en la música, en los instrumentos, pensar en las vestimentas, pensar esas expresiones. Bueno, ella es Lucía, para quienes no la conocen, Lucía es, la gran referente a la cual nosotros em, estamos muy agradecidos y nos ha allanado el camino, no solo a nosotras, sino a un montón de personas que nos interesamos por esta temática vinculada a la afrodescendencia, a la diversidad, a las culturas afros, a la ampliación de derechos, a la visibilización de las culturas afros y demás. Se me ocurre ahora rápidamente también un montón de otras expresiones que podemos llevar al aula. eh, Como por ejemplo el renombramiento del del ex paseo de las dos culturas, que fue en el 2011, se renombró al Paseo de las Tres Culturas, reconociendo a la cultura afro como parte de la cultura santafesina. ¿Por qué no hacer investigar a los chicos acerca de eso? ¿Sí? Romper esos imaginarios, ¿sí? Que no solo ser negro es o ser afrodescendiente es una cuestión fenotípica de color, sino también es cultural. Tiene que ver con el sincretismo. Bien, eso. Muchas gracias. Una de las cuestiones que me interesaría luego de esta exposición, que la verdad que quise hacerla lo más eh, sintética posible, quizás hay muchas aristas por las cuales seguir eh, profundizando. Tiene que ver que muchas de las cuestiones que trabajé hoy van a ser o van a seguir discutiéndose en los encuentros venideros. Y también, por supuesto, están apoyados en la bibliografía que subí a la plataforma. Y en la plataforma también, para cuando lo puedan observar, hay un montón de links de interés que tiene que ver con no solo las cuestiones del recursero o de los recursos didácticos o de estrategias didácticas, sino también links vinculados a esto que yo les comenté, de experiencias, por ejemplo, de docentes o de personas que han trabajado la temática afro. Y que también han sido parte, por ejemplo, de capacitaciones que nosotros hemos hecho y que dentro de la etapa evaluativa, si se quiere, de esas capacitaciones anteriores que hicimos, una de esas propuestas evaluativas era, bueno, eh, repensar o pensar una actividad vinculada a la cultura afro y desde una mirada decolonial. Y bueno, ahí compartimos también algunas experiencias eh, para que también puedan observar de que no solamente es lo que yo les cuento acá o de experiencias que a nosotros nos han pasado personalmente, sino también de cómo mm,
estos trayectos de capacitaciones han sido replicados en otros puntos de las diferentes localidades de la provincia, y han sido, bueno, muy enriquecedores, ¿no? El compartir es algo que nos enriquece y nos hace conocer. Así que no quería olvidarme de decirles eso, porque cuando vean los links van a ver como experiencias, como les dije anteriormente, y van a decir, bueno, ¿esto qué significa? Así que, bueno, hasta aquí. Bueno, no sé si hay alguno de los compañeros o compañeras que están en el Zoom, si quieren hacer alguna pregunta o dejar alguna reflexión. De todos modos, yo les cuento que ahí vi que Analía escribió que habían subido materiales, que iban a subir más. Nosotros ya les vamos a estar avisando por el grupo de WhatsApp que armamos, cómo ingresar a la plataforma y demás y poder hacerse del material. Eh, no sé, dejo abierto si alguien quiere hacer alguna pregunta, que se habilite el micrófono o O si quiere alguna hacer alguna sugerencia. reflexión. Claro, también, también. Estamos acá para aprender todo. Bueno, parece que fuiste muy clara, Salomé, pero bueno, digo, más allá de esto de algunas cosas que fuiste diciendo, ¿no? Que tienen que ver, y que nosotros siempre remarcamos mucho, em, que dentro del aula, sin duda, que nosotros digamos, si hay algo que somos expertos y expertas es en lo pedagógico, pero bueno, hay una responsabilidad, como vos decías, ética y política, de revisar y repensar qué estamos dando, cómo lo estamos dando, así que bueno, yo creo que todo lo que hoy nos contaste ha sido muy, muy, muy valioso y aún así, como vos dijiste, que nos dejaste con varias preguntas, más que respuesta, un poco de eso se trataba este encuentro, ¿no? Poder charlar, reflexionar y bueno, revisar y repensar. Así que bueno, nos encontramos en el próximo encuentro que va a ser en septiembre. Quiero El mirar 2. el machete para no, exacto, para no equivocarme, el 2. Así que nada, gracias a todos por sumarse y participar y nos seguimos encontrando. Gracias a todos. Adiós. Adiós, adiós. Gracias, mi amable. Chao, Natalia. Adiós, Adiós. adiós. Gracias. Adiós, adiós. Gracias, compañeros Adiós, y adiós. compañeras. Chau, Gracias. Gise. Adiós. Gracias, compañeras. Gracias, Nos compañeros. vemos.